El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32. Doña Alejandra Sánchez dice estirar como chicle más que como plastilina, porque la plastilina en algún momento se rompe. El chicle, vea, hacen esto. Nuestros políticos hacen esto con la Constitución y con las leyes, la estiran. ¿Ah? ¿Sí o no? Es una de las grandes tragedias de este país, el irrespeto a la institucionalidad y el interpretar a conveniencia las normas jurídicas. Y en el medio de los ciudadanos, a quienes se nos burlan en la cara. Termina pasando eso en el Ecuador, histórico, mal histórico de nuestra clase política. Bueno, dejemos los temas políticos. Hablemos sobre la situación del sector del transporte pesado, porque hoy estamos 14, hace 3 días comenzó a regir unos nuevos valores para los combustibles y para el caso del diésel me parece que este es el tercer mes consecutivo que experimenta un incremento. ¿Cuál es la posición del sector del transporte pesado? Nos acompaña el presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, Luis Felipe Vizcaíno. ¿Cómo le va, Luis Felipe? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días al Ecuador. En efecto, estamos muy preocupados por el incremento del precio del galón del diésel, como usted bien lo señala, desde que se estableció este nuevo método de bandas emitido por el Ministerio de Energía. El precio del galón del diésel ha subido de 1,037 centavos a 1,18. Esto significa una variación real neta de 14,7%. Es un incremento fuerte. Nosotros en su debido momento nos hemos reunido con el señor ministro de Energía y él nos había dicho que el Estado iba a controlar con las bandas el precio y que prácticamente este año no iba a haber ninguna variación. Pero esto realmente, Fabricio, no se está cumpliendo. Y esto evidentemente tiene muy preocupado a nuestro sector, que igual que todos los sectores de la economía y que inclusive nuestro sector ya antes de la pandemia venía atravesando durísimos momentos. En estos momentos se ha agravado más y el principal insumo de costos que tiene el transporte pesado está siendo directamente afectado. Yo quiero recordarle a la ciudadanía de que el diésel es el combustible más sensible desde el punto de vista social, porque a través del transporte pesado se moviliza absolutamente todo, se movilizan los alimentos de primera necesidad, se moviliza el gas, se moviliza los combustibles, se moviliza las materias primas, los pasajeros, para soportar la industria, es decir, todos los productos en la economía. Y entonces esto realmente nos está afectando y nos tiene en una situación muy complicada, que yo diría inclusive tiene al borde de la quiebra al sector del transporte pesado del Ecuador. ¿Cuál ha sido la evolución del diésel en los últimos meses, Luis Felipe, por favor? La evolución ha sido, como le decía, de 1,037 a 1,18, que es lo que subió hace 3 días. Claro, ahorita está vigente el 1,18, ¿verdad? En este momento. Ahorita está en 1,18, esto significa un incremento del 15% prácticamente, digamos, en términos cerrados. Ha subido el 15%. Sin embargo, hay algo grave, Fabricio. El ministro de Energía había anunciado que los precios del combustible se iban a ajustar en base al precio internacional del petróleo. Y el petróleo no ha subido más allá de un 5, 6, 7%. Sin embargo, el diésel ha subido ya el 15%. El ministro de Energía ha dicho que hay una serie de medidas compensatorias para los sectores de la transportación ecuatoriana y no existe absolutamente ninguna medida. Entonces, nosotros estamos muy preocupados y le hemos dicho al Estado, si se quiere transparentar la economía, ¿por qué no se transparenta, por ejemplo, el precio de las llantas? Una llanta en Ecuador cuesta $500 de camión, en Perú cuesta 200, en China cuesta $100. La misma llanta que nos la venden aquí en 500. Un camión en Ecuador cuesta $100,000, en Perú cuesta $60,000.
los repuestos, los aceites, los filtros, los sueldos. Es decir, toda la estructura básica de costos realmente está afectada. Por eso es que estamos muy preocupados, Fabricio, porque los fletes, en vez de haber subido, han bajado, y nuestro sector, que es un aliado del desarrollo, un aliado de la economía nacional, está siendo duramente golpeado, por lo cual rechazamos totalmente. Yo hago una exhortación hoy día al ministro de Energía que revea ese sistema con esa metodología que él supuestamente dice nos está haciendo mucho daño. El diésel ya ha subido el 15% y no puede seguir subiendo en la forma en que está haciendo, que prácticamente lo hace mensualmente un 5%, y hemos acumulado en 3 meses ya el 15%, afectando duramente la economía del transporte pesado del país. Con esta panorámica, le pregunto a Luis Felipe Vizcaíno, que nos acompaña en esta mañana, ¿la alternativa sería encarecer el costo de los fletes? Usted nos ha dicho, no se han incrementado los fletes porque además hay una situación de emergencia sanitaria que no ha parado todavía. Es verdad que ya no hay estado de excepción, pero seguimos con la emergencia sanitaria. No es que todo está normal, pero digo, ¿la alternativa sería incrementar el valor de los fletes? No sé si ya lo han hecho, Luis Felipe. Teóricamente la alternativa sería eso, pero eso significaría un encarecimiento de todos los productos de la economía y una afectación al bolsillo de todos los ciudadanos ecuatorianos, y es lo que no queremos. Hay momentos en la historia económica de los pueblos, como el que vivimos actualmente en Ecuador y en el mundo, en donde el Estado tiene que intervenir para que esto no ocurra. Y entonces hay una sobreoferta en este momento, Fabricio, de camiones. No hay trabajo por la pandemia. El Producto Interno Bruto este año caerá en un 17%, lo cual ha reducido los volúmenes de carga en aproximadamente un 40%, y el 40% de los camiones del Ecuador este rato no tienen trabajo. En Ecuador hay 250,000 camiones y aproximadamente este rato 60,000 camiones no tienen trabajo. Entonces, no creemos apropiado afectar tampoco a la ciudadanía y subir los precios. Sí deberíamos hacerlo, pero más bien el ministro de Energía debería rever la medida y dosificar lo que está haciendo. Se anunció que se ajustaba de acuerdo al precio internacional de la evolución del barril de petróleo y no se está cumpliendo. Se está afectando el 5% mensual, y por eso es que este momento se ha incrementado en el país el 15% al valor del diésel, Fabricio. Permítame recapitular estas cifras tan importantes. Quisiera que las repita, por favor. A ver, usted nos decía, se han reducido los volúmenes de carga en un 40% más o menos. ¿Cuántos camiones en total hay en el Ecuador? En total hay 250,000 camiones en el Ecuador, y en este momento aproximadamente 60,000 camiones no tienen trabajo. Entonces, en el momento más duro de la historia del transporte ecuatoriano, el ministro de Energía nos sube los precios del diésel, entonces realmente nos está poniendo al borde de la quiebra, mientras todo ha seguido subiendo: llantas, aceites, filtros, insumos, costos de mano de obra, repuestos, camiones. El tema de las deudas no se ha logrado refinanciar de una manera estructurada, ni con la banca pública ni con la banca privada. Y entonces nos encontramos verdaderamente asfixiados, Fabricio, por lo que se está este momento planteando el ministro de Transporte, unas mesas de trabajo, que espero que tengan los resultados. Él ha dispuesto para que ojalá se dé una salida y una mediación. Por eso hago una exhortación al ministro de Energía, al gobierno nacional, de que detenga el incremento del precio del diésel. Caso contrario, se va a afectar a un sector aliado de todas las variables de la economía, porque nosotros transportamos todos los productos, y finalmente quien tendrá que terminar pagando los platos rotos lamentablemente será el ciudadano ecuatoriano, los sectores más vulnerables de la sociedad del país, lo cual no corresponde en estos momentos tan duros que vive la sociedad ecuatoriana. Esta conversación que estamos teniendo, Luis Felipe Vizcaíno, a esta hora coincide con que hace exactamente un año, el 14 de octubre del 2019, el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo que derogó el decreto 883, que en su momento eliminó los subsidios a los combustibles. Un año después, ¿cómo evalúa justamente aquello nuestro invitado? Bueno, hubo una enorme fracturación social en el país que no puede ser desconocida por nadie. En aquellos momentos las circunstancias eran muy diferentes a las actuales. Hay que mirar eso.
En este momento hay una caída del Producto Interno Bruto del 17%. En este momento hay una pérdida de más de 400,000 empleos en la economía ecuatoriana. En el sector del transporte pesado se han perdido, Fabricio, 30,000 empleos y más de 60,000 camiones están prácticamente subutilizados, no en un escenario de productividad adecuada. Y entonces, con esta nueva realidad, con la pandemia y los efectos económicos, un sector estratégico como el nuestro no puede seguir siendo asfixiado. Por lo tanto, hacemos este llamado al ministro de Energía para que detenga estos incrementos del 5% mensual. Ha comenzado a tomar el último precio y cada mes lo sigue subiendo el 5%. Entonces, o que se sincere y que nos diga la verdad. Nos había dicho inicialmente, no va a subir porque hay unas bandas que el Ministerio de Energía va a controlar. Pero si va a seguir en esta medida, que diga al país la verdad, que le diga, vamos a subir en tal porcentaje para que realmente los ciudadanos ecuatorianos y los gremios nacionales del transporte podamos actuar adecuadamente, porque con esta metodología que no es clara realmente está afectando muchísimo la economía de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Usted, Luis Felipe, siente que el gobierno les engañó? Yo siento que el ministro de Energía no le ha dicho la realidad al país. Él ha dicho que hay una serie de medidas compensatorias a los sectores del transporte y no existe absolutamente nada, mi estimado Fabricio. Él ha dicho que prácticamente se va a controlar con un sistema de bandas los precios para no afectar el precio este año, especialmente este año. Él dijo que no iba a haber una variación extremadamente mínima y no ha sido verdad. Este momento ha subido el diésel en el 15%. Y entonces realmente nuestro sector se encuentra en una situación muy difícil, muy delicada, por lo que debe detenerse esto de inmediato o debe decírsele la verdad al Ecuador de cuál es la intención o cuál será el porcentaje real que lo quieren subir en la economía el precio del diésel. Luis Felipe, cierro esta entrevista pidiéndole una reflexión sobre una inquietud que me escribe una oyente. Me dice, ¿qué plantea el sector que usted representa para todo el sistema y no solo para los transportistas? El sistema económico es eso, empresas piden A, transportistas piden C y a la ciudadanía que compra la empresa y paga el transporte no le dan nada. ¿Cómo sus pedidos pueden abonar a un sistema económico sostenible? Nos pide que le preguntemos, que le traslademos esta reflexión a un oyente, Luis Felipe Vizcaíno. Totalmente de acuerdo con la oyente. Lamentablemente en nuestro país vivimos un escenario en donde solamente se pretende afectar a ciertos sectores y el sector del transporte es uno de los más afectados y es parte de la sociedad. Como le decía, no hay una transparencia, se quiere supuestamente transparentar el precio en la economía cuando hay varios gobiernos del mundo que en momentos difíciles justamente focalizan y apoyan a sectores estratégicos. Pero en nuestro caso, todo lo que significa la canasta básica de insumos de transporte, llantas, aceites, filtros, repuestos, no solamente en nuestro caso, de todos los ciudadanos, precio de los vehículos, etcétera, tenemos los vehículos más caros de la región. Entonces, todo eso afecta en la economía, no hay una transparencia. Estamos llenos de procesos burocráticos, de procesos lentos. Lo que queremos los transportistas y los ciudadanos ecuatorianos es de que nos dejen trabajar, de que haya una simplificación en los trámites. Mire, ahorita con tanta problema del tema de la renovación de licencias, matrículas, etcétera, a nivel general, hay fallas en las plataformas informáticas a nivel general en los procesos de matriculación, de renovación de licencias. Esto tiene acumulado y lamentablemente como esto no se agilita para los ciudadanos ecuatorianos, esto termina lamentablemente a veces en las carreteras con abusos de algunos malos elementos que hacen quedar mal a algunas instituciones y termina el ciudadano ecuatoriano siendo víctima de chantaje y corrupción. Esto lo rechazamos nosotros enérgicamente. Queremos que el Ecuador sea un país donde haya más competitividad y como parte fundamental de un sector estratégico de la economía que es la columna vertebral de la economía, demandamos que haya más competitividad, que no se generen beneficios para, por ejemplo, sectores como la cuenta propia, que este rato tienen privilegios tremendos frente a las organizaciones del transporte, y sectores que posiblemente hoy se están creando grandes monopolios, como por ejemplo en los puertos, en donde se han vinculado
los puertos, los patios de contenedores, las navieras, ya creando grandes empresas de transporte y afectando el trabajo de las empresas organizadas del país. Es decir, nosotros somos parte del Ecuador, Fabricio, somos parte de la economía nacional y lo que queremos es un país en donde los trámites burocráticos sean simplificados, en donde haya seguridad, en donde podamos viajar con seguridad vial, en donde haya playas de estacionamiento en las carreteras, en donde se pueda hacer campañas de capacitación para prevenir los accidentes, en donde se invierta un presupuesto para la seguridad vial del Ecuador, porque no puede ser posible que sigan muriendo más de 2.500 personas cada año y hayan más de 25.000 accidentes cada año y prácticamente los transportistas y todos los ciudadanos ecuatorianos seamos afectados por falta de políticas de seguridad vial en el Estado ecuatoriano. Correcto. Luis Felipe, gracias por el tiempo y por esta entrevista que se constituye en una alerta sobre la crisis que enfrenta el sector del transporte pesado. Le agradezco mucho, que tenga un buen día. A usted, gracias Fabricio, gracias del Ecuador que nos ha escuchado. Gracias a nuestro invitado, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación del Transporte Pesado del Ecuador.